Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Confirman el audio, por favor. Sí, sí se escucha. Ya, gracias. A ver, bueno, antes que nada, discúlpenme que ya estaba listo para dar clase, pero tuve una llamada de mi mamá, ¿no? No me podía dejarla de atender. Pero bueno, a ver. eh, Quiero iniciar la clase, bueno, agradeciéndole su presencia. Veo que hay 32 estudiantes, somos cerca de 40. Acabé de pasar hace poco al coordinador de grupo, ya del curso, perdón, ya los grupos formados, hay de 4 y los dos últimos creo que son de 3 estudiantes. Bien, así que si hay algún estudiante que se retira, el grupo quedará, suponiendo, hay un grupo de 4 integrantes y hay alguien que se retira, quedarán con 3. Si se retiran 3, ese estudiante tendrá que trabajar solo, no va a haber cambios de grupos. Es decir, trabajaremos con los grupos ya conformados, muy independiente de que si hay retirados o no hay retirados. Esas listas las acabo de bajar hoy mismo, es decir, está actualizada con fecha de hoy los estudiantes que están matriculados. ¿Alguna pregunta, por favor, al respecto? Con respecto a los grupos, yo se los pasaría a los muchachos ya más tardecito, por lo que no me encuentro con el teléfono encendido porque se me apagó. No, mijo, tranquilo, no te preocupes, tranquilo. ¿Sí? Lo importante es que ya tienen a la mano la conformación de los grupos para que tú les socialices y, por el contrario, poniendo a consideración de que hay grupos de 4 y los dos últimos que son de 3, si no me equivoco. Y aclarando que si hay estudiantes que se retiran del grupo, el grupo funcionará con los estudiantes que queden. Y si se retiran todos, pues el grupo queda en su existente. Si hay algún estudiante que se matricula de última hora, hará el grupo de manera individual por sí solo. Bien. Ingeniero, ¿Alguna otra disculpe, ¿y duda? no es mejor que nosotros escogemos el grupo o no? A ver, ¿quién está hablando, por favor? Yo, Emilia Fácil. Mire, querida alumna, ¿usted entró a la primera clase? No, no me puede conectar. Bueno, Disculpe, ingeniero, no lo escucho. No sé si yo tengo problemas con el audio. No, yo tampoco no lo escucho, ingeniero. hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, ahí ingeniero, ahí sí. sí. Ok, Ahí sí, ingeniero. gracias. Parece que moví algo y se desconectó. A ver, bien, querida alumna, le decía que en la primera clase yo manifesté que los grupos los conformaba personalmente. Bien, yo entiendo y no lo puedo negar que es probable que ustedes vengan trabajando con la conformación de grupos desde el primer nivel. Bien, más sin embargo, la metodología que yo utilizo es que siempre conformo los grupos. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando nosotros ya vayamos a trabajar en el campo profesional, nuestro jefe, nuestro patrón, no nos va a dejar formar grupos como nosotros queremos. Él nos va a decir, a ver, va a trabajar con Pedro, con María, con Juan. Va a trabajar en el área de aquí, va a trabajar en el área de allá. Entonces, la idea es que nos vayamos familiarizando y aprendamos a trabajar con grupos, se llaman grupos multidisciplinarios. Bien, esos grupos multidisciplinarios usted va a encontrar personas o profesionales que sepan de un ámbito profesional o académico diferente. Adicionalmente, cada persona es un mundo biológico, es decir, tendrá su manera de hacer las cosas, tendrá su manera de pensar. Entonces, ese es el objeto y yo lo manifesté ya en la primera clase. Bien, adicionalmente a esto, para aclararle de una vez, si dentro del grupo o del equipo de trabajo, realmente no debería llamarse grupo, sino equipo de trabajo, cuando ustedes inicien el trabajo, que de hecho ya tienen las plantillas, ya la tienen, incluso toda la información
del material del curso, ya la tienen en la plataforma del Team. En la plataforma del aula virtual tienen las indicaciones. En el canal de YouTube también ya están subidas las clases grabadas de la semana pasada. Bien, entonces decía, si hay algún estudiante que ustedes desde el inicio, el equipo tiene que conformar y nombrar un líder o representante, y si hay alguien que no colabora, vayan poniendo en consideración. Si ese estudiante o los estudiantes no colaboran en el trabajo, simplemente no lo ponen en el trabajo. Si son 4 y no trabajó, solo trabajó uno, pongan el nombre de la persona que trabajó. Y con eso yo ya doy sobreentendido que esa persona no trabajó en la tarea correspondiente. No sé si con eso te aclaro las dudas, mijita. Hola. Sí, ingeniero. Me causa conflicto, pero está bien. No se preocupe que probablemente no es usted la única sorprendida. Yo también me sorprendí cuando Claro, me sí. enseñaron a trabajar así y eso me ayudó a una formación profesional mucho mejor. ¿Alguien más, por favor? Claro, sí. ¿No hay más preguntas? Bien. Les indiqué la clase pasada también que voy a dar puntajes extras, a todos aquellos estudiantes que visiten la plataforma del Team, evidenciando la revisión de material y que visiten el canal de YouTube. Más que por querer que visiten el canal o la plataforma, el objetivo es que yo quiero que ustedes se interesen por el material. El material que tienen compartido en las plataformas de trabajo es un material de mucha investigación y que se las estoy compartiendo, de bibliografía y tantas cosas. Desde luego, sí que ustedes le ponen el interés para una mejor formación académica y que a futuro, inmediato, de manera profesional, les va a ayudar muchísimo. Entonces, se darán puntos extras en la semana, puede ser 7 y la semana 15, me pasan o le pasan al compañero coordinador, no sé, en algún documento, las evidencias con fechas de la revisión de tareas, ¿sí? Las evidencias con fechas de la revisión de tareas. Debe estar la evidencia de entrada a revisar y la evidencia de salida de la revisión. Bien, esos son puntos extras, ¿no? Bien. Si alguien tiene alguna otra duda al respecto, lo puede escribir a través del chat y hasta tanto vamos a dar el inicio al desarrollo de la clase. Bien, vamos a ver ahora la parte 3 de todas las herramientas metodológicas, de todas las herramientas técnicas o herramientas de TICS que nos pueden ayudar, que nos sirven para mejorar los procesos, que nos sirven para hacer una presentación mucho más bonita, más técnica, de mayor calidad, en una diapositiva, en un diagrama, en un cuadro, con buena resolución, etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer con estas herramientas. Bien. Bien. Uno de los elementos que normalmente siempre nos molesta es las famosas normas APA. Bien, les comento una experiencia. El día de ayer estuve revisando una tesis de un alumno que va a sustentar en la facultad y créanmelo, me desgastó bastante revisando. Desgastar significa, en otras palabras, como decimos en el barrio, me sacó el aire. ¿Sí? En las normas APAS, ¿qué implica? Que yo debo tener un documento con carátula a la entrada y debo tener un documento con anexos a la salida, al final. Debo tener, ¿qué más en el documento? Un índice. Debo tener los capítulos y en general todo ese documento debe estar numerado con números de página.
una paginación que vaya coherente. Y digo me sacó el aire porque me encontré desde la entrada, miren, desde la entrada me encontré con fallas y terminé con fallos a la salida. El documento estaba con una numeración equivocada. Empezaba en 1 y terminaba en 78. Continuaba el documento, otra vez lo numeraba en 1. Habían algunas páginas con número 11. Total que tenía 137 páginas, pero usted revisaba, nunca se vio la página número 37. Error. Segundo error. El índice hecho manualmente. Está bien, hágalo. Pero para eso tenemos el Word. Para ir poniendo en forma automática el índice. Hay una parte en el Word que dice, me voy a la herramienta del Word y esa herramienta del Word me dice referencias, ¿sí? Me dice referencias. Luego me voy a la parte de archivo que dice tabla de contenidos y en tabla de contenidos yo pongo si el índice va a ser automático, sí o no. Enter y solito se me va generando el índice. Cuando voy poniendo los apartados, capítulo 1, título 1.1, título 1.2, etcétera, etcétera. También tengo hay muchas maneras de hacerlo. Me puedo ir a inicio, me voy a numeración y allí le pongo la numeración y voy definiendo en forma automática. Y voy poniendo en referencia mismo, agregar texto si es de primero, segundo o tercer nivel. Y eso se me automatiza. Lamentablemente, eso es la norma APA. ¿Qué más me contiene la norma APA? La norma APA me dice que el documento yo puedo ponerlo con letra Arial, con letra Times, con letra Verdana y ahorita creo que Colibrí y una más que han aumentado. Si no me gustan las letras, ese tipo de letras, lamentablemente tengo que aceptarlas porque es el formato establecido en el manual de formalidad de los documentos. ¿Qué más debo tomar en cuenta? El tamaño de la letra. No es el tamaño que yo quiero, es el tamaño que me dice. Es 11 o 12, no puede ser otro. ¿Qué más me dice? Que debe llevar sangría de 1.25 al iniciar cada párrafo. Dice que el interlineado entre líneas es de 1.5, no es de 2 ni de 3, ni tampoco me debe llevar un espacio antes ni después del párrafo. Entonces, hay que revisar las normas APAS. Como lo dice allí, es una herramienta que me sirve incluso para citar documentos de consultas. Ustedes en la biblioteca, ustedes van a encontrar en la carpeta bibliotecas, hay una carpeta número 4 que se llama Láminas de Metodología e Investigación Científica. Allí tienen una especie de láminas como tipo memes, tipo caricaturas, que van a encontrar información de cómo utilizo la norma APA. En este momento actual tenemos la séptima edición. Allí también en la biblioteca ustedes van a encontrar unas láminas que les indican cómo parafrasear. Encuentran unas láminas que les indican cómo utilizar frases y conectivos para poder interactuar en la descripción de oraciones dentro del párrafo que quiero escribir. Entonces, esta norma APAS me representa una herramienta formal. Es una herramienta que me permite dar estilo al documento. Me permite presentar mi trabajo de una manera elegante, bonita. Bien. Hay muchas recomendaciones para la norma APA y realmente voy a retomar
el ejemplo de la tesis que revisé ayer. De verdad, me saqué el aire, terminé cansadísimo. Llegó un momento dado que dije, no, ya no, ni siquiera, créanmelo, que ya ni siquiera escribía, pero ya no sabía ni qué escribía yo. Bien, ¿qué más me encontré? Me encontré faltas ortográficas, encontré errores en la redacción. Por ejemplo, documentos, ya cuando usted lo finaliza, cambia el tiempo de la redacción. Cuando usted lo va a realizar, se escribe en futuro, cuando lo está proponiendo. Cuando ya lo realizó, se dice en pasado. Por ejemplo, se realizará un estudio de campo. Voy a hacerlo en futuro. Si ya lo hice, se realizó el estudio de campo. Esos detalles que les estoy en este momento compartiendo, explicando, ustedes tienen que empezarlo a practicar. Yo sé que no van a ser escritores. Yo también decía, ¿para qué me sirve la gramática? Y miren, ya a estas alturas, cuando hice el doctorado, dije, ahora entiendo la razón de ser, el por qué me enseñaban el verbo, el adjetivo, los tiempos, entre otras cosas. Y eso me permitió que mejore mi lenguaje expresivo en el momento de disertar, de conversar, y también ha mejorado mi lenguaje en el momento que tengo que escribir. Y profesionalmente me hace sentir con mayor capacidad de conocimientos y refleja un estatus de una imagen diferente de profesional. Bien, ¿qué más me encontré en la tesis? Más bien debería decirle qué no encontré. En otras palabras, un documento de tesis que está listo, o por lo menos es importante que ustedes tengan presente, el tutor ya le aprobó que está listo para sustentar. Y yo le dije al tutor en el informe, señor tutor, usted se equivocó, no está listo el documento para sustentar. El documento requiere una revisión integral. Imagínense, de forma, las numeraciones equivocadas y un sinnúmero de cosas adicionales que no amerita un documento para ser presentado por un estudiante que va a ser ingeniero. Y yo no puedo permitir que un documento para que se titule en ingeniero tenga esas fallas. Entonces, todas esas experiencias vayan acumulándolas. Bien. Le indicaba de no caer en el mito. Cuando nosotros hablamos de la norma APA, créanlo, que nos horrorizamos. Las normas APA no se las aplica al final. Váyalas aplicando conforme va desarrollando su documento. ¿Qué pasa si las aplico al final? Se le torna tortuoso. Es como que usted dice, a ver, voy a lavar los platos hoy día. Un platito, después lo lavo. 2 platos, después lo lavo y sucede que se le hicieron 300 platos. Ya ver ese cerro de platos me da hasta pereza lavarlos. Pero si usted lo va lavando poco a poco, se le hace más fácil. Lo mismo sucede con las normas APA. Pues bien, las normas APA en este momento, en el 2009, ya salió la edición número 7. Salió la edición número 7. ¿Sí? Bien, entonces, con esa edición número 7, las variaciones no son muchas, pero bueno, hay que acatarlas. Yo ya se las puse en la biblioteca, el resumen de las variaciones. Realmente, las normas APA es un manual. Es un manual que me permite hacer más bonito mi documento, que me permite presentar con mejor calidad mi documento. Bien. No debemos confiarnos en las bases de datos automáticas. Yo les hablé en antes, utilicen el Word en la herramienta aquí, allá y más acá, y listo. Sí. Para eso yo debo casi que transversalmente estar trabajando con el Zotero y con el Mendeley, porque las bases de datos se van actualizando. Normalmente, en las plataformas de base de datos del Internet, nosotros nos vamos a encontrar y decir, bueno, esta es la forma como debo citar el autor, pero sucede que a veces no es la correcta. Entonces, reviso la base de datos, comparo con lo que me dice norma APA
Comparo con lo que me dice Sotero y comparo con lo que me dice Mendeley. Y voy de esa manera haciendo que mi trabajo tenga una referencia de presentación formal más confiable. Si solamente nos basamos, tal como lo dice aquí, en las bases de datos del Internet, vamos a caer en esto, que no son confiables 100% y vamos a encontrarnos con cientos de errores. Vamos a encontrarnos con cientos de errores. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sí, yo sí trato de aplicar siempre lo que es las normas APAS. Me ha gustado siempre que un texto siempre, un informe siempre se lleve. ¿Quién habla, por favor? ¿Perdón? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Darwin López. Ya, Darwin. Con gusto, siga. Sí he estado revisando igual normas APAS, las que usted dice, la actualizada. Y quiero que usted me corrija. Ahí en las normas APA creo que la séptima edición dice justificado, o sea, no va. Y el interlineado, si no me equivoco, parece que es de 2 puntos. Aparte de eso, bueno, algo de la referencia que usted ahorita proyectó. ¿Es importante o no es importante que en la referencia lleve la URL? Esos son los comentarios que tengo, nada más. ¿Me repite, por favor? Que si es importante o no que en la referencia, cuando usted hace una cita en cada párrafo y al referenciarla al final, debe llevar o reflejarse lo que es la URL del texto donde usted lo ha consultado. Bien, a ver. Normalmente, a ver, voy en este momento a dejar de compartir eso y vamos a hacer algo respecto a lo que tú me dices. Bien. Voy a compartir ahorita. Bien, tengo esto de aquí. Bien. Sí ven el archivo, ¿verdad? Voy a pararme, voy a irme al final. Voy a irme por aquí. Por aquí. Bien. Imaginémonos que yo, a ver, vamos a poner esto. Yo lo copié de algún lado y lo quiero citar, lo cité de algún autor. Hasta ahí está claro, ¿no? Bien. Bien. Si yo me vengo y digo esto lo copié, no sé, voy a ver por aquí que tengo aquí tengo mis bases de datos. Voy a administrar fuentes. Ah, no, esa no era. Sí, bueno, ahí tengo una, sí tengo base de datos. Pasar esto para acá abajito, que me está estorbando. Voy a insertar cita. Bien, bien. Si ven, insertar cita. Yo tengo en este momento mi base de datos. ¿Sí? Dice que, imaginémonos que yo lo copié de este autor. Bien, voy a hacerlo, voy a retroceder. Voy a insertar, agregar una fuente nueva. ¿Sí? Es decir, una fuente de consulta. Y dice que esa fuente de consulta, ya imaginémonos que es un libro. Bien, el autor vamos a ponerle que es Miranda Verónica. Bien, la norma APA que me dice apellido, coma, inicial del nombre. Es el autor corporativo y el libro se llama, pongámosle, Base de Datos XXX. El libro dice que fue editado en el 2018. Vamos a ponerle que fue editado en la ciudad de Manta. Vamos a poner que es de la editorial Mar Abierto. Bien, y me voy aquí a mostrar. Bien, número de volumen. Bien, imaginémonos que tiene el DOI, voy a ponerle que el DOI es XXX. Y aquí le pongo que mi URL es este. ¿Está claro hasta allí? Sí, ingeniero, sí. Ya. Todo en este momento me he inventado los datos, pero aquí desde luego debe estar el URL como verdaderamente con HTTP, ¿no?
HTTPS, perdón. ¿Cómo está identificado? Bien. Entonces, yo vengo y en este momento, bien, voy a borrarlo de aquí. Bueno, en este momento, miren, ya me aparece automáticamente que esto lo dijo este autor. ¿Sí? Entonces, yo no tengo por qué poner el URL, es el autor. Suponiendo, voy a eliminarlo y dije, ya lo tenía, imaginémonos que ya lo tengo ingresado. Ah, ya tengo Miranda, me dice que este autor es de Miranda, voy, le hago clic en Miranda y automáticamente se me pone. No se debe poner los URL. Bien, voy a irme aquí. Imaginémonos, voy a poner la bibliografía. Imaginémonos que sea el final del libro. Sea el final del libro. Entonces, yo voy a poner aquí y digo bibliografía. Bien, y se me pone inmediatamente. Bien. Entonces, podemos ver en la bibliografía, que mire, se me genera automáticamente, ¿ve? Suponiendo, mar abierto, ¿ve? Aquí está, este es el URL. ¿Sí? Aquí tengo el URL. Déjenme ver si tengo aquí, vamos a poner este de Sul, lo voy a copiar acá. Voy a actualizar mi bibliografía y aquí me aparece de Sul. No tiene ese URL, déjenme ver algún otro documento. No sé si este de aquí. Martínez, ya está. Aquí tengo este. Actualizo. Bien, miren, ve. En la bibliografía me aparece el URL, pero ¿quién es el autor? Es AEPRO. Suponiendo, yo lo voy a poner aquí. Busco el autor, AEPRO. Miren, ve. El autor es este. No se pone el URL. La norma APA me dice cómo tengo que realizar. Bien, esto hay que practicarlo, jóvenes, ¿no? Bien, vamos a dejar de compartir y continuamos con nuestras láminas. Bien. Por favor, pregunten si hay dudas o no hay dudas. Sí, ingeniero, yo mismo, en la misma, cuando usted estuvo citando, yo siempre lo hacía así, pero hubieron dos opciones que yo nunca las hacía. La primera fue cuando puso el autor y usted cliqueó en el recuadro, en el recuadrito que está ahí, y en la última que puso el Dobby. O sea, son importantes esas ahí, esas nunca las hicieron. Estoy sincero, nunca las ponía. Quiero que por favor me ayude con una información básica sobre eso. ¿Como cuál, por ejemplo? Cuando usted puso el autor Sí. y cliqueó en el cuadrito, dio clic en el cuadrito. Cuando usted estaba haciendo la cita. Sí, sí, cuando la estaba generando en el Word. Cuando estaba generando en Word, usted puso el autor y ahí dio clic en el cuadrito. Y la otra que al final, en el DOI, puso también otro dato. O sea, quiero que me ayude con esa información, el por qué es importante eso. Bien. Normalmente, cuando a lo que voy nuevamente a...
Voy nuevamente a, ¿cómo es? A cerrar esta para abrir el... Bien. Mi archivo de Word. Me voy a compartir. Y listo. Bien. Cuando voy a agregar una nueva fuente, la nueva fuente me generan todos estos campos. ¿Sí? Me generan todos estos campos que vemos allí. Si entre más información tengamos de los campos, mucho mejor. ¿Cuáles son las informaciones más recomendables, las mínimas que deben llevar? Voy a ponerle una Y. El nombre del autor, el título, el año, ciudad, de pronto si tiene la provincia o estado, país, la editorial. Si le ven que tiene ese asterisco, campo recomendado, ¿sí? Más abajo no me haya un título breve, cuántas páginas, de pronto en qué medio tiene, si es impreso o magnético. Pese a que no me lo indica, también es recomendable el año que hizo la consulta, el mes que realizó la consulta y el día. El URL y el DOI. Esos son los campos mínimos que se recomienda. Muchas veces el editorial o el volumen. Por algo, esta creación de fuente está generado con una plataforma de la norma JAPA. Es más, ni siquiera solo de la norma JAPA. Yo aquí puedo cambiar. Voy a poner aceptar. Aquí está. Yo aquí puedo decir, ya, yo no quiero cambiar, trabajar con norma JAPA, sino que quiero trabajar con norma EEE. Miren, ve, la norma EEE, ¿sí ve cómo me cambió? ¿Sí? Ingeniero, sí se observa. Son las dos normas que nosotros como técnicos vamos a trabajar, la APA y la IEEE. ¿Sí? Ya están por actualizar la 7ª edición de la APA aquí en el Word. ¿Sí? Entonces, son todos los campos mínimos. Si pudiera llenarlos todos, mucho mejor. ¿De acuerdo? Hola. Ingeniero, listo. Gracias por la ayuda y la información. Gracias, por el contrario, gracias a usted por la pregunta. Muy interesante. Bien. Y yo les invito a que todos, por favor, pregunten. Por favor, pregunten. Porque muchas veces nos quedamos con duda y no preguntamos. Es más, en el trabajo, ustedes tienen 2 trabajos. En un trabajo que tienen que generar los autores y la bibliografía. ¿Sí? Tienen esas 2 tareas. ¿Sí? Ya. Tienen esas 2 tareas y por lo tanto tienen que ustedes buscar la forma de irlas aprendiendo. Bien. ¿Cómo las aprendo? Se aprende haciendo, ya dijimos la metodología. Y otra de las maneras es viendo videos. Hay muchos tutoriales. Hay muchos tutoriales. ¿Cómo lo aprendí yo? Viendo los tutoriales, veía el tutorial y iba practicando. Hacía la pausa en el video, seguía viendo. No entendía, retrocedía. Y lógicamente también tomando lectura. Pero a medida que iba practicando, ya después ya no fue necesario ver los tutoriales. No fue necesario. Bien. Incluso, bien, voy porque la pregunta es interesante para que se den cuenta cómo se deben presentar los trabajos académicos. Voy a tomar aquí un trabajo, bien, de una tesis de maestría. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Otra cosa también que tengo que indicarles, bueno, vuelvo a retomar la tesis que revisé del estudiante. Con toda sinceridad, me dio muchísima pena tener que hacerle la corrección de ese trabajo del estudiante. Aquí está. Tenemos esto. Bien. Les decía, con mucha pena hacerle las correcciones, pero tenía que hacerlo, porque no podemos permitir que estudiantes presenten cualquier cosa.
yo les indicaba dentro de mi currículum, yo reviso tesis doctorales, tesis de maestrías y tesis de ingeniería, pero el estudiante a veces nos envía un trabajo, yo le digo cualquier trabajo, cualquier cosa, digo cualquier cosa por no decirle algún término peyorativo y creen que está bien y se ponen hasta molestos. Bien, por ejemplo, este es un trabajo ya, es una tesis de maestría ya aprobada. ¿Sí? Miren, ve, primero, ¿qué se dan cuenta? Veamos el interlineado. ¿Sí? 1.5, no menciona nada de que agregar antes ni después. Bien, ¿qué más me dice? Tamaño de letra, número 11, Arial, es lo que me dice el instructivo. Aquí seguimos viendo, sigue el mismo tipo de letra, Arial 11, espacio 1.5. Debe haber uniformidad. ¿Qué más? Dice que la norma me dice que las primeras páginas no llevan numeración. Empieza la numeración desde la página que dice compromiso de autor. Ve, numeración con números romanos, autorización. Y aquí está el índice, miren, ve, está automatizado. Veamos, me dice 1.5, debo llevar uniformidad, los espaciados igual. Y si yo me quiero ir a cualquiera de estos índices, yo aplasto control, enter, inmediatamente se me va para allá. Bien, miren, ve, hay un índice de figuras, hay un índice de tablas y cada título inicia en una nueva página y continúa uniformemente la paginación. ¿Qué más tenemos? Ah, un resumen. Ahora sí me dice que ya tengo que llevar, ¿qué cosa? Tengo que llevar una sangría. Bien, pongo opciones de interlineado y me dice que la sangría es de 1.25 en la primera línea. Y debe haber un espacio entre párrafo y párrafo. Eso en español pasa en inglés y así sucesivamente. ¿Qué más quiero hacerles notar? Los gráficos, miren, ven. Los gráficos deben ser con buena resolución. Bien, pueden ustedes ponerle gráficos, figuras o ilustración. Depende. Ustedes cómo le quieren establecer. En este caso, este trabajo dice que se llaman figuras. En las figuras, primero necesitan que esté con buena resolución. Trabajen en Word, en PDF, perdón, con Visio, lo que sea. Las figuras en normas APA lleva en la parte superior y en la parte inferior nombra nota fuente. ¿Qué más tenemos? Miren, ve, las figuras, miren la resolución. Sí, miren las resoluciones. Quiero ir a tablas. Miren, las tablas en normas APA solamente van las líneas horizontales. Líneas horizontales, tamaño 10. ¿Sí? Miren, inicia aquí, inicia en otra página, tamaño 14 y así sucesivamente. ¿Ve? Todo está automatizado, ven aquí. Bien. Vámonos un poquito más abajo. Aparecen unos gráficos estadísticos. Más abajo creo que era. Miren, ve, miren la resolución. ¿Sí? Miren la resolución. ¿Sí? Etcétera. Bien, entonces los trabajos debemos presentarlos de esa forma, queridos alumnos. ¿Sí? Un trabajo académico es lo que ustedes van a realizar dentro de 4 semestres, que es su tesis. ¿Sí? Y desde ya es importante que vayan aprendiendo, es importante que se vayan dando cuenta que los trabajos deben tener estilo. Deben darse cuenta que los trabajos que van a presentar ahorita como tareas de la materia ya deben presentarla con estilo. ¿Sí? He tratado de que los formularios, los formatos, los instructivos estén bastante explícitos. Estén bastante explícitos. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Profesor, cuando uno está haciendo una bibliografía y, bueno, pero está buscando su información, hay veces que uno encuentra una información muy buena en internet, pero al hacer la bibliografía se la puede poner como autor anónimo. ¿Se No, puede o no? no. Porque es como buena, pero no tiene el autor como tal. Bien, vamos a ver. La verdad que me encantan que pregunten. Bien, me encantan que pregunten. Bien. Voy a compartir nuevamente. Sí, voy a compartir aquí esto. Voy a irme aquí, no sé si ven mi barra de herramientas. Yo ya tengo instalado el Zotero. ¿Sí lo ven en la parte aquí inferior? Sí, ingeniero, sí se... Voy a activarlo. ¿Sí? Yo ya lo tengo instalado. El Zotero, ustedes lo tienen, lo deben tener ya instalado en su máquina. Es gratuito. Bien, ahí me está cargando. Vamos a ver aquí. Voy a crear una carpeta y le voy a poner prueba, lectura y escritura de textos académicos, quinto A. Yo le voy a llamar a esa carpeta así. Ok, y ya se me generó mi carpeta. Yo me voy en este momento al explorador y voy a irme, no sé, se me ocurre a Google Académico. Aquí tengo Google Académico. Abro Google Académico. ¿Sí? Y voy a buscar, a ver, denme un tema para buscar. Ayúdenme con un tema. O escojamos tecnología de la información, ¿ya? Y ahí me aparecen una infinidad de archivos de tecnología de la información. ¿Está claro? Voy a escoger el archivo número 1. Voy a escoger el archivo número 1. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Pero si yo me pongo a buscar el autor, se me puede complicar. Entonces, yo tengo en este momento, aquí arriba, ¿sí se dan cuenta? Aquí donde está el enlace de ese archivo, al lado dice que el documento está en PDF. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Bien. Y me Ingeniero, sí. dice en inglés, Say to Zotero, PDF. Es decir, que yo lo voy a grabar, voy a grabar al Zotero PDF en mi carpeta. Y miren, ve, se me está guardando en la carpeta que yo creé. ¿Está claro? Me voy a Zotero a verificar efectivamente. Ahí tengo, miren, ve, la carpeta que yo estoy consultando. Se me ocurrió que era muy interesante. Entonces, para no olvidarme de qué autor es, yo aquí voy a encontrar, ¿ve? Miren, ¿ve? Que es de tecnología de la información. Este es el autor. Probablemente por ahí no me aparece el URL, pero yo puedo venirme acá, ¿sí? Y puedo copiarlo de esta de aquí, control C, y lo puedo copiar. Si es que tuviera DOI, le pongo aquí el DOI, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si tuviera el volumen, le pongo aquí el volumen. Es decir, le completo la información que yo quiero. Ya. Más sin embargo, yo ya tengo en este momento, yo ya lo tengo guardado. Ventajas, que aquí tengo la información mínima básica para poderlo citar. ¿De acuerdo? Bien. Mínimo para poderlo citar. Voy a irme nuevamente al Word. Bien, voy aquí en el Word y en la barra de herramientas, si se dan cuenta que está activado Zotero. Aquí, ¿ve? Activo Sí. Zotero y voy a adicionar una cita. ¿Sí? Digo que la cita la voy a adicionar como vista clásica. Es decir, yo lo tengo de ahí, pongo OK, ¿sí? Y miren, ¿ve? Y ya me citó el autor. Es decir, que yo lo puedo arrastrar, generar desde Word o lo puedo arrastrar desde Zotero donde yo lo tenía. ¿Sí? Es más, puedo adicionar bibliografía. ¿Sí? Cancelo, voy a cancelar ahí. Puedo adicionar bibliografía. Bueno, voy a ponerle aceptar.
Bien, miren, ¿ve? Y yo le estoy adicionando, ¿qué más? Que ya ahorita no lo estoy citando, sino que lo estoy citando como bibliografía. Bien, entonces, esto es un jueguito, pero este jueguito se lo aprende practicando. Sí, profesor, pero ahí se da cuenta que no tiene fecha. Ahí el Sotero no le puso la fecha, entonces, ¿lo puedo seguir Sí, de utilizando? acuerdo contigo. ¿Es válido? Por eso te decía, yo aquí reviso el archivo. Aquí está la fecha vacía. Yo me voy a revisar el archivo, ¿sí? Me voy a revisar el archivo y tengo que buscar en algún lado, debe haber alguna fecha. Ya, suponiendo que no la tenga, entonces, suponiendo que yo no la tenga, ya aquí ya directamente me ponen sin fecha, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. Si es que la ves que no tiene, pero si la tiene, tú la puedes escribir manualmente, que a veces no la tiene enlazada con hipervínculo ni el documento con la herramienta tecnológica. ¿De acuerdo? Sí. En el documento no la tiene, pero si tú averiguas la fecha, tú aquí le puedes poner, no sé, se me ocurre, 17 de mayo, 20. Voy a actualizar el campo. No lo cogió. Bien, vamos a ver. Ya mira, ¿ves? Si te das cuenta, ya le actualicé en el Sotero y ahorita que de nuevo actualizar, ya se me genera con la fecha de el año en este caso, ¿no? Porque es autor y año. ¿Sí? O sea, yo le puedo adicionar campos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. profesor. Ya. Bien. Continuamos entonces, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. ¿Se puede instalar los dos programas al mismo tiempo o solamente un programa? ¿A cuáles programas te refieres? Por ejemplo, lo que usted está utilizando ahorita, lo que es el Sotero y el otro que es Mendeley. Puedes tener instalado lo que quieras. No hay ningún problema. Ya. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, normalmente sí, primero aprovechen, son herramientas gratuitas. ¿Sí? Son herramientas gratuitas y mírenme, yo les voy a decir lo siguiente. Yo me enteré de la existencia de estas herramientas cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, ni siquiera cuando estudiaba ingeniería. Y son herramientas viejas, pero que lamentablemente recién le estamos dando importancia ahora. En mi caso, déjenme decirles que como experiencia muy buena porque me está permitiendo que mis trabajos académicos, que mis documentos, que mis informes, disculpen, voy a dejarles compartir, o sea, porque sí los aplico en mi vida profesional. Bien, voy a irme por aquí, abrir un archivo. Bien, voy a irme por acá. Bien. Voy a compartir. Bien. Voy a poner oficios enviados José Basurto. A ver, este de aquí. El de FIMA. Bien. Voy a ponerle el oficio 4. Bien. Primero, de hecho, ya estoy también, es importante, no solo por la pandemia, pero estoy gestionando la firma digital. Bien. La empresa en la que trabajo, ya te da el formato del encabezado.
Es decir, el logotipo, la dirección y todo. Bien. Y nosotros tenemos que cumplir que el oficio debe llevar una fecha y el oficio debe llevar una identificación. Hay muchas maneras de identificar. Estoy dándole formalidad. ¿Sí? Estoy dándole formalidad. Dice que el oficio se llama FIMA. FIMA son las iniciales de fiscalización mancomunidad. Fiscalización mancomunidad. Guión, componente eléctrico. Fecha, la numeración, año 2021, mes 5, día 7, el número 4. ¿Por qué el número le pongo adicional? Porque a la final en ese mismo día hay otros oficios. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es la referencia? Al contrato vamos a dar respuesta a este oficio. ¿Qué tiene en ese oficio? Entrega documentación de fibra óptica. Y mírenme, formal, de mi consideración, una vez revisada la documentación se le informa lo siguiente. Bien. Documentos técnicos profesionales en la que yo estoy aplicando toda esta técnica que se le están demostrando. Se recomienda lo siguiente, particular que comunico. ¿Qué más? Bien. Generalmente yo me pongo una copia para mi archivo personal y además en el pie de página, miren, ve, acostumbra poner página 1 de N. Y también aquí tengo la referencia del oficio, del mismo número de oficio que tenía acá arriba. Se me va autogenerando. Entonces, miren hasta dónde nos ayuda todas estas normativas de poder aplicar, de poder instrumentar la información. Por aquí tengo un documento de un acta. Un documento de un acta, ¿dónde está? Aquí. Bien. Ahora este documento lo tenemos en Excel. Miren, ve, acta número 1, asunto, proyecto, contratista, fiscalización, fecha, hora de inicio, hora de finalización, lugar, asuntos tratados, quiénes participaron, y voy mencionando paso a paso lo que se va haciendo y las firmas al final. ¿Sí? Entonces, deben darse cuenta, por lo tanto, que todo esto lo podemos llevar, por eso les decía, no se enfoca solamente desde el punto de vista académico, sino también enfoquémonos desde el punto de vista profesional. Bien, perdón un momentito, que tengo una llamada insistente, no sé quién será. Perdón un momento. Bien, perdón. A ver, vamos. Entonces, continuamos con la clase. Así mismo van haciendo preguntas interesantes, las preguntas que han estado haciendo los compañeros. Bien, entonces, no solamente debemos enfocarnos a que, me está diciendo el profesor para una publicación científica, me está enseñando el profesor para que cómo entregue mis trabajos en la universidad. No, yo los estoy formando hasta para que sepan cómo entregar un informe en el campo profesional, cómo hacer una proforma. Esta debe ir impecable y hay que ser concreto, específico, sin mucha lata. Entonces, a eso los estoy formando. Bien. La pregunta también que me hacían, yo puedo tener todas las herramientas instaladas, látex, Mendeley, Zotero, ¿sí? Entre otras cosas. Ya eso depende del gusto que tengan y de cómo se sientan más, más adaptativos,
más comodidad, entre otras cosas. Bien, la norma APO nos vamos a encontrar nosotros todos estos estilos, todas estas partes de cómo lo hago, con forma de estilo, detalles adicionales, entre otras cosas. Normalmente la aplicación de las normas APA en un documento va a reflejar la imagen profesional del autor. Refleja la imagen profesional del autor. Bien, es importante que lo tomen muy en cuenta. Bien. Si hablamos de tesis como un documento académico, yo me voy a dar cuenta que su concepto dice que es una conclusión propositiva con razonamientos. Es una disertación escrita que el aspirante debe presentar a una universidad para posteriormente titularse de ingeniero, de doctor, de médico, etc. Bien, esto sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua del 2001, 22ª edición. Bien. Para otro autor, para Moyano, dice que es un género discursivo, es un discurso escrito que informa, que acredita que la información es producto de una investigación, entre otras cosas. Bien, ¿qué más tenemos? Otro autor dice que la tesis es una presentación de obra escrita. Su objetivo es demostrar la teoría, entre otras cosas. Bien. Aparte de eso, también nosotros podemos aquí establecer una diferencia entre una tesis doctoral, de maestría o de licenciatura, que es el mismo nivel de la ingeniería. La de ingeniería dice que abarca trabajos con exploración sobre un tema o tópico. La de maestría es un género discursivo de investigación. Ya se hace investigación, se examina, se comprueba o se desaprueba. Mientras que la tesis doctoral es un trabajo original. Pero sin embargo, en todas ellas debe perdurar ¿qué cosa? La ética profesional, no plagio, cero plagio. O por lo menos te admiten hasta el 20% de plagio y que el 80% sea original. Los documentos académicos, por ejemplo, voy a hablar del oficio de ahorita. El oficio que yo envié, que es para emitir informes a la misma fiscalización, es decir, a los jefes inmediatos de nosotros, tienen una estructura. ¿Qué dijimos? Un encabezado y un pie de página. En el encabezado, logotipo e identificación de la empresa. En el pie de página, la numeración de página y la numeración del oficio. El cuerpo, ¿qué contiene? Fecha, identificación del oficio con su numeración, a quién va dirigido, referencia, cuál es el asunto, el cuerpo del documento, una conclusión del cuerpo del documento y quién firma con responsabilidad. Para las tesis, para los documentos, para publicaciones, dependiendo de la institución, van a tener una estructura genérica, pero las estructuras a veces en ciertas instituciones se tornan rígidas, se tornan una camisa de fuerza que tienes que cumplirla, guste o no nos guste. Bien. Hay algunos tics, hay muchos, mas sin embargo aquí tenemos unos cuantos que son sugeribles para que tú hagas tu documentación. Bien, hay que seleccionar el tema, buscar la información, identificar a quién va dirigido esa información, seleccionar la información más importante, más relevante de la que hemos buscado, elaborar esquemas bastante simplificados, tipo resumen de mi teoría, desarrollarlo, empezar a buscar un texto, a escribirlo, ya darle forma, realizar las revisiones, lecturas de la documentación que se ha realizado y se empieza a reescribir. ¿Qué significa reescribir? En las revisiones que vamos haciendo los vamos mejorando. Esos son algunos de los tips, algunos de los pasos para que el documento final que ya tengamos aparezca con mucha mejor forma. Dice que los documentos deben ser presentados de una manera formal, de una manera prolija. Prolija significa de calidad,
de forma y de fondo. Debe notarse el aporte técnico y en donde yo tengo que demostrar que las normas APAS están bien aplicadas, que las normas gramaticales y de redacción están bien aplicadas. Sin embargo, llegamos al final. ¿Cómo voy a presentar? ¿Cómo voy a disertar? A través de una PowerPoint, esa defensa de mi trabajo. Bien. Tenemos que hacerlo como dice allí, con estilo. Hay 3 aspectos a considerar. Hay que organizar las ideas, hay que hacer el diseño de la diapositiva con estilo y de sobremanera debo ver cómo voy a hacer la exposición. Dice que la presentación debe ser sencilla y clara, pero no predomine la tecnología de ponerles sonido, de ponerles ciertas interacciones, entre otras cosas. Quienes nos van a escuchar, quienes nos van a ver, no nos van a recordar por lo bonito de la diapositiva, sino nos van a recordar por lo bien que se defendió el trabajo, que se presentó el trabajo. Ya hemos hablado hace poco en forma práctica del Zotero. Es un gestor de referencia, es un software libre que me permite trabajar para importar datos. Es más, yo puedo cerrar en este momento el Zotero de mi computadora y ya quedó grabado allí ese documento que nosotros pusimos, ya lo tengo en mi repositorio. Muchas veces, ¿dónde puse ese archivo? Sucede que lo copiamos y no sabemos el URL, como decía el compañero. Yo acá me voy directamente a Zotero y automáticamente me lo importa. Bien, el Zotero permite a los usuarios tener su propia base de datos. No abastece mucha memoria. Sin embargo, también tiene sus desventajas, que se llena. A veces estamos que almacenamos y almacenamos y sucede que nunca depuramos la información. Es decir, primero busco y luego de esa búsqueda tengo que seleccionar cuál me sirve y cuál no me sirve para ir eliminando espacio. Bien. Además, para que la redacción sea fácil de entender, como lo dice ahí, sea legible, yo necesito que tenemos que redactar de manera sencilla. Primero, saber cuál es el tema que voy a trabajar. Leo la información del tema para irme empapando, ir aprendiendo, ir sustentando. Empiezo a organizar las ideas y posteriormente inicio a trabajar. Se lo ve bonito allí en ese esquema, pero no es fácil. No por lo que hay que hacer, sino tomar decisión de empezar a leer, de empezar a escribir. Al inicio nos cuesta, nos da pereza, pero una vez que usted ya esté sintonizado, se va a dar cuenta que 1 hora es muy poco para escribir. Va a necesitar de 8, de 10, de 12 horas y ya se va a dormir porque o está cansado o porque sabe que tiene que levantarse temprano. Bien, ahora sí, yo creo que con estos tips ya ustedes estarán listos para empezar a emprender en esta travesía de cómo tengo que hacer mis trabajos. Pues manos a la obra. Bien, es importante conocer el fondo y la forma de la redacción. Escojan el tema, vayan viendo qué tipo de proyecto informático van a trabajar en la asignatura. Saquen las ideas, ordénenlas, entre otras cosas. Ármense un plan de redacción. ¿Sí? Ármense un plan de redacción, empiecen a redactar bien, hagan un orden lógico de las ideas, denle una secuencia y empiecen a establecer los criterios deductivos, causales o cronológicos. Otra herramienta muy importante y de gran utilidad es el Estilator. ¿Sí? El Estilator. El Estilator también es una herramienta que me permite establecer ciertas ayudas, ciertos apoyos, ya no como el Zotero, que se presenta como un gestor de base de datos. Acá el Estilator me permite mejorar
la redacción que vamos haciendo. Me permite mejorar. Cuando hay palabras redundantes y me va indicando para yo irlas cambiando, ya sea con sinónimo o con alguna palabra alterna. Bien. En este caso, de manera inmediata, yo soy el primer tutor o director de los trabajos de ustedes. Van a tener, si el caso de una tesis, van a tener la tutoría de un profesor interno de la facultad o externo de la facultad. Si tuvieran en un trabajo, su tutor va a ser su jefe inmediato. Por eso, antes de enviar siempre las cuestiones formales, es importante que ustedes les hagan revisar para evitar que vayan la documentación con errores. Bien. El tutor les permitirá resolver dudas, va a valorar el trabajo que ustedes van haciendo, van a dar ciertas indicaciones que orienten hacia dónde deben llevar el trabajo, les va a asesorar, les va a ayudar en el proceso de interpretación y además van a hacerles ciertas sugerencias o posteriormente alertarlos en caso de que no vayan bien o que si hay existencia de plagio del documento. Bien. No son funciones del tutor, del director o del profesor elegirles el tema. El profesor no es el que va a realizar la búsqueda bibliográfica ni a decirle cómo tienen que hacer las cosas. ¿Sí? Hay muchas otras necesidades y de sobremanera ustedes tienen que ver cuáles son las tecnologías aplicadas a la investigación, queridos alumnos. Bien. Hemos finalizado la planificación de la clase del día de hoy. Igual, dice normalmente que casi nunca se da todo, pero hay tantas cosas en el universo de los conocimientos que podríamos abarcarlo, mas sin embargo el tiempo de explicación no nos va a alcanzar. También es momento de que ustedes participen y se autoeduquen, autoaprendizaje. Tienen información en la plataforma, pueden buscar alguna otra información particular. Bien. De mi parte, queridos alumnos, les agradezco por su atención. De verdad que ha sido muy placentero compartir con ustedes esta clase y de sobremanera, pues, espero que las inquietudes presentadas se hayan aclarado. Igual estamos prestos para seguir colaborando. ¿Alguna pregunta antes de hacer el cierre? De mi parte no, ingeniero, no sé los demás compañeros. Bien. Gracias, que tengan una buena tarde. Ha sido un gusto. Cuídense y nos vemos Dios mediante el día miércoles. Un abrazo. Chao, chao. Igual, ingeniero, cuídese. Gracias. Pásate bien, profe. Gracias.